Hola a todos, bienvenidos a Panama High Tech. En esta ocasión voy a hablar acerca del circuito integrado 555 en sus dos configuraciones más comunes, la monoestable y la biestable. Para ello vamos a utilizar un protoboard, una batería de 9 voltios, un adaptador para una batería de 9 voltios, un potenciómetro de 100 kilo ohm, como este que tenemos aquí, un capacitor electrolítico de un microfaradio. Acá, un microfaradio. Un capacitor electrolítico de 100 microfaradios. Un LED. Dos resistencias, una de 330 y una de 1 kilo ohm. Aquí vemos. Algunos jumpers. Y finalmente, el circuito integrado 555. Lo primero que vamos a hacer es armar el circuito 555 como monoestable. Cuando trabajamos con protoboard, tenemos que saber que la continuidad se da de manera horizontal, o sea, en esta parte, la parte central, la continuidad es de manera horizontal hacia los lados, pero en los extremos, estos que están acá, la continuidad se da de manera vertical. Eso quiere decir que acá en el centro los cuadritos están conectados hacia los lados y acá en los extremos está conectado de arriba hacia abajo. Entonces, cuando utilizamos un circuito integrado, tenemos que fijarnos cuál es la parte superior y cuál es la parte inferior del circuito. Para ello, basta con observar cuidadosamente el circuito e identificar una pequeña hendidura que se puede ver aquí, una pequeña hendidura. Esa pequeña hendidura indica la parte superior del circuito. Entonces, nosotros siempre que vamos a utilizar un circuito integrado con un protoboard, conectamos el circuito de esta manera, que quede exactamente en la mitad, una parte hacia la derecha y otra parte hacia la izquierda. Yo acostumbro que cuando trabajo en protoboard, jumpeo la parte derecha y la parte izquierda, de tal manera que cuando se conecta la batería, el voltaje esté disponible en ambos lados del protoboard. Ahora, cuando vamos a armar un esquema como este que tenemos aquí, tenemos que ir paso por paso. El primer paso dice que tenemos que conectar la pata 1 directamente a la alimentación negativa de la batería. Este es el positivo, este es el negativo. Entonces eso es lo que hacemos. Buscamos la pata 1, que es esta de aquí. Cuando identificamos la pequeña hendidura que tiene el circuito integrado, sabemos que la pata que está a la izquierda de la hendidura es la pata número 1 y la pata que está a la derecha va a ser la pata final. Eso quiere decir que se cuenta 1, 2, 3, 4
5, 6, 7, 8. O sea, en la parte izquierda se cuenta de arriba hacia abajo y en la derecha de abajo hacia arriba. Entonces en la pata 1, que es esta de aquí, colocamos un jumper hacia el negativo. Como vemos ahí, hacia el negativo. Ahora, dice el diagrama que la pata número 2 va conectada a un interruptor de la alimentación positiva de la batería. Sin embargo, yo no tengo este interruptor normalmente cerrado, así que voy a omitir eso y lo voy a conectar directamente al negativo, al positivo de la batería. 2, el positivo. Cuando fijamos, vemos la número 2 al positivo. Ahora, dice nuestro diagrama que la pata 3 va conectada a una resistencia de 330 ohms. Tomamos la resistencia de 330 ohms, la conectamos a la pata 3. Dice también que la resistencia va conectada al LED, que es este que está aquí. Este es un LED. El LED es un tipo especial de diodo, por lo que tiene el ánodo y el cátodo, o sea, el positivo y el negativo. Muchas personas tienden a diferenciar el positivo y el negativo mirando las patas. La pata más larga, como vemos, la pata más larga es el ánodo y la pata más corta es el cátodo. Sin embargo, si se cortan las patas, no se sabe cuál es ni la más larga ni la más corta. Así que lo que hacemos siempre es mirar en el interior del LED. Se puede identificar una parte más grande y una parte más pequeña. Aquí vemos que aquí está la más grande y aquí está la más pequeña. La, la pieza más grande es el cátodo, o sea, el negativo, y la más pequeña es el ánodo o el positivo. Entonces nosotros conectamos el ánodo o positivo a la resistencia y el cátodo lo llevamos a la línea negativa. ¿Vemos? Ahora, siguiendo con el esquema, nos aparece aquí que la 4 y la 8 están unidas y van conectadas al positivo de la batería. Entonces nosotros unimos la 8 con la 4 y luego lo llevamos al positivo de la batería. Ahí vemos los cables verdes, el 4 con el 8 y el 8 al positivo de la batería. La pata número 5 va conectada a un capacitor de 1 microfaradio. Los capacitores tienen una característica, poseen polaridad. Eso quiere decir que tienen una pata que es positiva y otra que es negativa. Como podemos observar ahí, la franja de color negro indica cuál es la pata. Esta franja indica que esta es la pata negativa y que la otra es la positiva. Entonces nosotros conectamos la positiva a la pata 5 del 555 y el negativo a la línea negativa. Como podemos observar, más de cerca.
Ahora seguimos. Dice que el 6 y el 7 van unidos, entonces nosotros unimos la 6 con la 7. Y ahora solo nos queda este arreglo que está aquí. La resistencia variable, que es esta que está acá, viene siendo para nosotros el potenciómetro. El potenciómetro es una resistencia variable. Se toman dos patas que estén seguidas, esta y esta, que van a funcionar como una resistencia. Cuando movemos la perilla, cuando movemos esto que está aquí, la resistencia aumenta o se reduce dependiendo de la dirección en la cual movamos la perilla. Entonces nosotros conectamos esto aquí. Vemos, dice el diagrama que una pata de la resistencia variable va a la alimentación positiva. Entonces nosotros agarramos una pata, la conectamos a la alimentación positiva. Vemos ahí una pata a la alimentación positiva. Y la otra pata la conectamos a un capacitor. Y la pata negativa del capacitor la conectamos al negativo de la batería. Vemos ahí. Ahora dice el diagrama que de un punto entre la resistencia variable y el capacitor sale una conexión hacia la unión que hay entre las 6 y las 7. Entonces, un punto que va a ser, va a ser este punto de aquí. Ese punto ahí, cualquiera entre la resistencia y el capacitor, se va a conectar a cualquiera de los dos puntos, ya sea la 6 o la 7. Ahí la conecté en la 6, el cable chocolate. Ahora estamos listos para probar el circuito. Tomamos la batería de 9 voltios, colocamos el adaptador. Yo a este le he soldado unos jumpers para que sea más fácil usarlo. Lo conecto aquí. Como vemos, no está sucediendo nada. Eso se debe a que la pata número 2 está conectada a el positivo. Nos fijamos, la número 2 está conectada al positivo y el 555 solamente funciona cuando la pata 2 está conectada al negativo, cuando hay un cero lógico. Entonces, si yo la saco de ahí y la conecto en el negativo, vemos que le enciende, pero se apaga de una vez. Cuando se lo quito, se apaga. Si yo modifico un poco la resistencia, vemos como podemos ver, cuando le colocamos en el negativo, enciende el LED, permanece encendido y se apaga. Si modificamos un poco la resistencia, vemos que se reduce un poco el tiempo. Si lo ponemos al mínimo, el tiempo dura, mientras lo mantenemos en negativo, enciende, pero cuando lo quitamos se apaga. Si modificamos un poquito la resistencia, vemos que dura un poquito antes de apagarse. Y si la llevamos al máximo, vemos que la duración es mucho más larga. Nosotros podemos calcular el tiempo que queremos que dure
ese pulso. Ya vemos que es bastante, pero al final termina apagándose. Este es el circuito 555 configurado como monoestable. Ahora vamos con la configuración biestable. Es parecida a la monoestable, solamente que cambian algunas cosas. Yo por lo pronto voy a quitar esta batería, voy a quitar esto, voy a quitar el jumper de la pata número 2 y voy a quitar la conexión que hay entre las 6 y las 7. Ahora, lo que cambia aquí es el arreglo que tenemos, este de aquí, que es parecido al anterior, pero se agrega una resistencia. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la resistencia de 1 kilo ohm, vamos a colocar aquí un punto cualquiera, ya ves. Entonces esa resistencia la conectamos a la resistencia variable, ya vemos que está ahí. Ahora conectamos el capacitor, como vemos acá. Conectamos al negativo, vemos cómo nos queda la conexión. Ahí está. Ahora, de un punto entre la resistencia de un K y la resistencia variable, conectamos a las 7. Vemos aquí. Buscamos las 7, la conectamos allá y ahí está. Vemos ahí cómo está. Por último, unimos la 6 y la 2. Y de un punto entre la resistencia variable y el capacitor, conectamos a la conexión que hay de la 6 y la 2. Vemos aquí está el cable está entre el capacitor y la resistencia variable. Lo llevamos a la conexión entre 6 y 2. Ahora estamos listos para probar el circuito. Conectamos la batería. Como podemos observar la luz, cuando modificamos la resistencia, varía la frecuencia. Si aumentamos la resistencia, la frecuencia se reduce, pero si la movemos, vemos como el parpadeo empieza a cambiar. Esta es la característica del 555 como biestable. Con la resistencia modificamos la frecuencia del pulso, podemos aumentarla o reducirla o llevarla al máximo. Donde dura bastante, se apaga y vuelve a encender. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por visitar y nos vemos en la próxima. Saludos.